Abre tu Biblia en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios, vamos a ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, pero sobre todo abrir nuestros corazones al mensaje de Dios. Y esto es un privilegio para nosotros poder reunirnos libremente a leer la palabra de Dios juntos, meditar. Con la ayuda de Dios vamos a estudiar 6 versículos hoy. Primera de Juan capítulo 2 del 1 al 6. Y vamos a comenzar leyendo el verso 1. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti con confianza, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por haberle recibido y haber creído en su nombre. Tu palabra dice que hemos sido hechos hijos de Dios. Y con esa confianza de un hijo, de una hija, queremos pedirte de tu Santo Espíritu para que nos guíes, Señor, esta tarde, nos capacites, nos llenes y continúes haciendo tu perfecta y hermosa obra en nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos estos versos y que tu palabra sea viva en nosotros este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Primer carta de Juan, son 3 las que vamos a estudiar, pero esta serie tiene un título, ¿no? ¿Cuál es el título que dice tu boletín? Luz, amor y vida. ¿Ok? Esta carta fue escrita hace muchos años. En tus manos tienes una carta que tiene más de 1900 años. Sonaría ilógico que en esta era de tecnología pusiéramos nuestros ojos en un texto tan antiguo. Sin embargo, hoy tú y yo podemos ver que es tan vigente como si Juan estos versos los hubiera escrito solo ayer, porque llegan directamente a nuestro corazón. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, el primer ingrediente para ti, para mí, hoy venimos, abrimos la Escritura, son muchas historias aquí reunidas, mucho pasado, mucho futuro, mucho presente, pero si venimos con este ingrediente que se llama fe, tú y yo necesitamos fe, leyendo y creyendo para poder ver que la palabra de Dios puede transformarnos. Ahora, si tu boletín dice luz, amor y vida, no es porque sonaba bien para ponerle a la serie y decir, bueno, suena bien, vamos a poner un diseño bonito. Es porque Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Y al inicio de esta serie veíamos que justamente estas 3 cartas apuntan a la santificación de un cristiano. O sea, nosotros fuimos salvos una vez, pero estamos siendo santificados hasta el día de Jesucristo. Y esta santificación requiere de limpieza diaria. Todos los días venimos como hijos de Dios a ser limpiados con su luz, con su amor, porque Él nos da vida. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Él requiere santidad absoluta. No podemos venir en nuestra propia naturaleza caída a un Dios justo, perfecto, verdadero. Y justamente el domingo pasado veíamos que Dios es luz. Y este efecto o consecuencia de que Dios sea luz trae a nosotros una respuesta. Ahora, si estás tomando nota, quiero recordarte el bosquejo de la carta. Es importante para estar siempre en la misma sintonía. Nos enseñaron que el capítulo 1 y el capítulo 2 nos enseñan la luz de Dios. Por eso el boletín dice luz. El capítulo 3 y 4 nos enseñan el amor de Dios. Y el capítulo 5, por consecuencia, la vida de Dios. Siguiendo este mismo bosquejo, el capítulo 1 y 2, entonces van a apuntar a que tú y yo podemos experimentar la luz de Dios. ¿Quién dijimos que es el autor de esta carta? Es Juan. Y Juan es conocido como el discípulo amado, pero también Jesús le pone un sobrenombre, ¿no? Un apodo. ¿Te acuerdas cuál es?
hijo del trueno. Hijo del trueno. ¿Por qué será? Fue explicado a nosotros, porque es muy reactivo, es muy intenso, te dice las cosas como son, no tiene filtro, ¿no? Así como tú y yo a veces, ¿no? De repente nos sabemos amado, pero nos gusta decir la verdad, y esta dualidad entre cruda verdad pero asombrosa gracia lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ver verdades básicas del cristianismo y necesitamos abrazarlas. En ocasiones vas a decir, esto yo ya lo sé, esto ya lo había escuchado, esto ya lo había notado, pero es necesario que lo repitamos y lo hagamos vivo en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, comienza diciendo, hijitos míos, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? Juan va a continuar estos 2 capítulos para decirnos cómo se ve una vida cristiana verdadera. O sea, ¿qué reflejo tiene? La luz trae y expone realidades. Y entonces, ¿cómo se ve una verdadera comunión con Cristo? ¿Cómo venir a la luz de Dios me limpia y restaura mi comunión con Dios? Otra vez dijimos al principio, cada uno de nosotros venimos con historias distintas, con pasados distintos, con decisiones distintas, pero te tengo una noticia, hoy estás aquí sentado y la palabra es la misma porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y abrazas esto. Ahora, la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy en estos 6 versículos, si estás tomando nota, anota esto. ¿Qué hacer con mi pecado? ¿Qué hacer con mi pecado? No es una pregunta genérica, ¿qué hacer con el pecado? No, como una fórmula, un ingrediente, ¿qué hacer con el pecado? Hoy vamos directo al corazón. Juan no tiene ninguna filtro, nos va a decir directamente qué hacer con mi pecado, no el pecado de mi esposo, no el pecado de mi esposa, no el pecado de mi jefe, no el pecado de mi papá, es ¿qué voy a hacer yo con mi pecado? Y esta pregunta nos la hacemos muchos todo el día o todos los días. ¿Qué hago con esto? Bueno, vamos a tomar un poco de contexto y para eso necesito tomar algunos versos que leímos el domingo pasado en el capítulo 1. ¿Tienes tu Biblia abierta? Primera de Juan. Ahora vete al capítulo 1 y ve el versículo 6. El verso 6 del capítulo 1 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, todas las cosas en común, y andamos o caminamos, perseveramos, disfrutamos las tinieblas, ¿qué dice el texto? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿tomaste nota? ¿Qué hacer con mi pecado? Número 1, podemos intentar esconder nuestro pecado. Número 1, podemos intentar esconder nuestro pecado. El verso 8 y el verso 10 hablan exactamente la misma idea. Decir que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos. Al final, es crudo, es verdad, es primera de Juan, todas las cosas van a salir a la luz. Y no es una idea mía. Yo te diría, no te preocupes, esconde tu pecado, esconde tu pasado, no va a pasar nada. Mientras nadie se entere, tú tranquilo. Pero la realidad es que debemos ir a Lucas 12. Lucas 12, 2. Vamos a leer palabras de Jesús acerca de lo que nosotros estamos escondiendo. Lucas capítulo 12, verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. ¿Y qué más dice? Ni oculto que no haya de saberse. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús está diciendo a rajatabla, directo, no existe nada acerca de nuestra vida que no haya de ser manifiesta. Absolutamente todos los secretos que guardamos van a ser expuestos a la luz porque Él es luz. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué hacer con mi pecado? ¿Qué dice la primera opción? Puedo intentar esconderlo, pero la realidad es que es solo temporal esconder el pecado, porque Jesús está diciendo que tarde o temprano se va a descubrir lo que yo he estado intentando encubrir. ¿Con quién nos podríamos relacionar? Cada uno de nosotros. De hecho, dicho sea de paso, hoy me estoy predicando a mí, están invitados a quedarse, pero esta predicación es directa a mi corazón. Yo necesito saber que tengo un Dios bueno y misericordioso y lo comparto con ustedes.
¿Qué hacer con estas batallas diarias? Bueno, me recuerda al rey David. El rey David, acompáñame a Salmos 32. Un hombre conforme al corazón de Dios había caído en pecado, adulterio, asesinato, y guardó y escondió su pecado, que nadie se entere. Y la realidad es que él mismo fue y experimentó el dolor que se siente guardar, que nadie se entere lo malo que soy o lo malo que me han hecho. Y mira lo que dice Salmo 32, el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, ¿cuándo? Todo el día. No descansa, todo el tiempo esto que hice, esto que no puedo sacar, me está atacando, me está atormentando y estoy envejeciendo por dentro, es una especie de cáncer. Pero reconocer el pecado trae dolor y él ya lo había experimentado. Ahora, no escribió el verso 3 sin antes haber escrito el verso 1. Ve al verso 1 y mira lo que dice David en el verso 1. Bienaventurado, es decir, extremadamente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay gozo, hay felicidad cuando te sabes perdonado. Decir, sí, yo he pecado, he hecho todas estas cosas, pero no se trata de lo que yo hice, sino de lo que Cristo hizo en mí. Por eso descanso. Tengo un Dios bueno y puedo confesarlo y puedo abrirlo y puedo decir, sí. Puedes decir todo lo que quieras de mi pasado, pero Jesús me ha perdonado. Puedo intentar encubrir mi pecado, sí, pero la realidad es qué hacer con mi pecado. Número 2, en tus notas. Número 2, en tus notas. Puedo confesar mi pecado. Puedo intentar encubrirlo, ya vi que es temporal, pero 2, muy puntual. Puedo confesarlo, y eso también lo vimos el domingo pasado. Vete a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Alumnos de Navegantes 1, seguridad o garantía del perdón, ¿están listos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gusta así, ¿no? O sea, lento, para que nos demos cuenta que Él no me limpia nada más de 1, 2 o 3, sino de toda maldad. Y eso trae un efecto de consuelo. Saber que si confieso mi pecado, voy a alcanzar el perdón, voy a alcanzar misericordia. Y veíamos que la palabra confesión es homólogos, hablar la misma cosa con Dios. Ponernos a netear. Dios, no le voy a llamar que me provocaron. No voy a decir que de chiquito me tiraron y por eso soy así. No voy a decir que es mi pequeña debilidad. Voy a decir que es pecado porque tú lo llamas pecado. Voy a llamar exactamente como tú lo llamas. Voy a venir directamente a la luz y te voy a confesar lo que hice, lo que pienso, lo que hago. Señor, aquí estoy. Directamente contigo en la luz. Si dejaste una marca en Salmo 32, mira lo que dice el verso 5. Salmo 32:5. David está teniendo este recordatorio del dolor que le causó mientras cayó su pecado, pero también está viendo lo bueno y feliz que eres cuando Dios te ha perdonado. El verso 5 dice, lee conmigo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, silencio. Meditar en lo que acabamos de leer. Hay un efecto en esta declaración. Ahora sí que si vas a declarar, declara tu pecado y tus impuestos, ¿no? Al final es esto. Tú y yo necesitamos venir a la luz porque hay perdón y confesando nuestras transgresiones a Jehová somos perdonados. Es decir, Dios ya sabe que tenemos el pecado, ¿cierto? Y lo tenemos aquí escondido. Él ya sabe que lo tenemos. Pero si vienes y lo presentas, Dios sana lo que presentas. Él sabe lo que tienes escondido, lo que yo tengo escondido, pero si vengo a la luz,
Le digo, Dios, perdóname por esto y esto se llama tal. Le llamamos exactamente como Dios lo llama. Dios no va a sanar nada que no le presentes. Él puede sanarte, Él puede perdonarte, Él lo está diciendo en su palabra, pero tú y yo necesitamos venir en humildad y eso requiere quebrantamiento, eso requiere venir a Cristo, eso requiere pasos de fe, de saber que Él es bueno. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dicen tus notas? Número 1, puedo intentar esconder mi pecado. Va a ser temporal, ¿cierto? Número 2, ¿qué dicen tus notas? Puedo confesar mi pecado y recibir ¿qué? Perdón. Ya he confesado mi pecado, recibo perdón. Pero quizá hoy, entre nosotros, existe alguien que dice, mira, ya saben que soy así, o sea, esta es mi naturaleza. Lo he confesado un montón de veces, Benjamín, no sabes cuántas. Y siento que no puedo vencerlo. Si ese eres tú, hoy hay buenas noticias para ti. Porque ya entiendes lo que está diciendo la palabra, pero este tercer paso de seguir siendo esclavo del pecado te tiene. La pregunta que dice, ¿qué hacer con mi pecado? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, número 3. Número 1 es intentar esconderlo. Número 2 es confesarlo y recibir perdón. Número 3, podemos vencerlo. Podemos conquistarlo, podemos ser libres y lo mejor de todo esto es que no lo haremos nosotros, lo hará Cristo en nosotros. Al final, ¿quién se lleva la gloria? Cristo. No es un tema de mira los 3 pasos para salir, no, es Cristo Jesús, es su poder, pero trae confesión y necesitamos saber que no debemos seguir viviendo siendo esclavos del pecado. Ahora sí, ya tuvimos el contexto, vamos a estos 6 versos rápidamente. ¿Qué dice el verso 1? 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo es este proceso de libertad? Si tú te identificaste con este tercer grupo de decir, sí estoy batallando con esto, ya lo he confesado, pero sigo siendo esclavo, mira lo que dice, hijitos míos. No llegué y dice, a ver, pecador, ¿no? Espérame. No llegó así. No llegó a gritarte. Juan había escuchado de Jesús cómo hablaba con amor. Él había aprendido del maestro y sabe que la primera razón para que tú vengas a la luz es hablar con amor. Hijitos míos. Si me hablas bonito, sí voy. Hijitos míos. Si te sabes hijo, entonces respondes. Hijo mío, ven. Pero estoy sucio. Sí, ven. Hijito mío, ven. Y entonces tienes 2 opciones, ¿no? Te quedas con esto, analizas y la palabra dice que algunos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todos podemos venir así y decir, sí, Señor, voy, soy tu hijo. Sí, papito, lo que tú digas, voy y presento esto que está afectando nuestra relación y quiero confesarla. Estas cosas os escribo para que no pequéis, es decir, para que no andes o permanezcas en pecado, para que no continúes parece que son rachas, ¿no? Y pasa este tiempo y otra vez puedes vivir en libertad, puedes realmente caminar. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hay un camino, no que no vamos a pecar, pero si estamos en Cristo, somos limpiados. Mira lo que dice el verso 7, pero del capítulo 1. Ahí está la clave. Y si tienes una pluma, subraya en tu Biblia la clave de una vida en victoria contra el pecado es si andamos en luz. Andar en luz. Andar en luz no dice que no pecaremos, pero andar en luz dice que seremos limpiados de todo pecado por la sangre de Cristo. ¿Vas conmigo? ¿No me cachas? Este es un proceso y necesitamos entender en dónde estamos parados, cuál es nuestra condición y pareciera que Juan no nos va a dejar. Como que ya nos sentó y bueno, ok. Esperaba que me dijeras que era un campeón, pero
Veo que fuiste directo al botón que dice no tocar, ¿no? Sí, porque Dios te ama. Porque Dios quiere que hoy literalmente seas libre. No una cuestión emocional, sino una cuestión de convicción. Tomar decisiones en nuestra vida convencidos. Verso 1, regresa al capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, bueno, no hace falta preguntar, todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Entonces, la realidad es que esto es para todos nosotros, para todos los seres humanos, ya que todos hemos pecado. ¿Estás listo para esta mega noticia? Puedo intentar esconder mi pecado. Ya vi que puedo confesarlo y recibir perdón, pero Dios ahora en mí me va a dejar vivir una vida victoriosa. Mira lo que dice. Abogado, ¿qué? Tienes. Si eres hijo y te acercaste a la luz, abogado tenemos para con el Padre. Nada más y nada menos que ¿quién? Jesucristo el justo. Esto es una perfecta noticia. Tremenda noticia, porque ni siquiera se te está diciendo que abogado para un juez en lo terrenal, te está diciendo para con Dios el Padre. Está directamente apuntando al juez de jueces, el Dios perfecto, la luz más blanca, y tú tienes un abogado. ¿Sabes cuál es la palabra que utiliza como abogado en el original? Quizá la has escuchado antes, estoy seguro que sí. Paracletos. Es la misma palabra que utiliza para el consolador en Juan capítulo 16. Jesús utiliza esta palabra que significa uno llamado a estar a mi lado. Este abogado defensor, si lo viéramos en términos actuales. Muy pocos hoy pueden decir, no, pues le voy a hablar a mi equipo de abogados, ¿no? No, pues si apenas, ¿no? Las tortillas y la leche y ya creo que voy a tener mi equipo de defensa, ¿no? La realidad es que muchos no, o sea, necesitan navegar la vida y cuando se necesita uno, pero aquí está diciendo que si tú eres hijo, si has recibido al Señor, si has creído en su nombre, tienes un abogado defensor, y no solo un abogado defensor, al mejor abogado defensor de este mundo. Benji, ¿por qué necesito un abogado defensor? O sea, ¿quién me está atacando? ¿Quieres que te diga? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de tus batallas y las mías no son en los tribunales humanos? ¿En dónde son? En la mente y en el corazón. Todo lo que decidimos generalmente es como nos sentimos, lo que está sucediendo, en lo que pensamos acerca de nosotros. Aquí están las batallas. Y aquí es donde ningún abogado, por mucho que te cobre, va a poder hacer algo. ¿Quién es el único? Jesús. ¿Sí vas conmigo? ¿Sí me cachas? Es muy importante porque son noticias que cambian nuestra forma de ver la vida. Ahora la Biblia dice que sí hay un acusador. Acompáñame a Apocalipsis. Al final de tu Biblia, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesús se revela a Juan también, al mismo escritor de esta carta, y muestra este Rey glorioso que es nuestro Señor. Y dentro de esta luz que nos da Apocalipsis nos va a enseñar incluso el fin de los tiempos. Pero específicamente vete al capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, verso 10. ¿Quién te está acusando todo el día, todas las horas? Dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Qué más? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios cada cuándo? 24/7, 365 days a year. Todo el tiempo. ¿No es así esa culpa todo el tiempo? Mira lo que eras, mira lo que haces, no eres digno, un cristiano no hace esto, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo es este ataque del enemigo acerca de nuestra identidad, el enemigo de nuestras almas. Versículo 11, mira lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de, 1, la sangre del Cordero; 2, la palabra, el testimonio; y 3, menospreciando mi vida hasta la muerte. ¡Wow! Oro molido a nuestro corazón, directo. Pasos
específicos para seguir en esta batalla diaria, en esta acusación diaria acerca de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo. Ellos le han vencido. Por eso te dije, uno con la sangre del Cordero. La próxima vez que te encuentres en esta batalla, mira a Cristo. Antes de contestar, responder, actuar, mira a Cristo. Mira lo que costó haber perdonado a un pecador como tú y como yo. Mira a Cristo. Ese es el primer punto. Ahí vas a filtrar un montón de tus emociones y muchas de las cosas que estás a punto de hacer. Mira a Cristo. Número 2, que dice la palabra en el verso 11. Necesitamos, y ahorita lo vamos a ver claramente en Primera de Juan, necesitamos estar llenos de la palabra, no de cristianismo, de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a las bases, a escuchar la palabra, porque es la palabra la que nos va a alimentar nuestro espíritu. Y número 3, algo que no nos gusta a nadie, menospreciar mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Uy, no me hubieras dicho eso. Me gusta lo de ver a Jesús, me gusta lo de leer la Biblia, pero eso de menospreciarme va en contra de toda mi naturaleza. Porque ese es el gran problema de la humanidad. Egoísmo. Imagínate, un egoísta se gasta con otra egoísta y tienen unos egoístitas. Todos jalando para su lado, y por eso se rompen matrimonios, por eso se rompen familias, por eso se rompen negocios, por eso se rompen iglesias, por eso se rompen países enteros. Todos jalando para nuestro lado. Y aquí una de las armas es menospreciar tu vida hasta la muerte. Significa Gálatas 2:20, ya no vivo, yo vive Cristo en mí. Y este en mí es a pesar de mí, alrededor de mí, a través de mí, arriba de mí, abajo de mí, alrededor de mí. Cristo está. Esto trae victoria. ¿Cuál es la conclusión de este punto? No se trata de mí. Nunca se trató de mí y no se tratará de mí. Se trata de la gloria de Dios. Todo el tiempo, toda la vida. Cuando ya no se trata de nosotros, ¿quién va a ser nuestro foco? Cristo. Y vamos a conocer a Cristo por medio de su palabra. Ahora, con esta idea, regresa a Primera de Juan. Vamos al capítulo 2 y vamos al verso 2. Ya tenemos estas credenciales, ya sabemos lo que tenemos en Cristo, ya sabemos lo que podemos hacer con nuestro pecado, pero ahora nos vamos a enfocar en Jesús. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Viste? Por eso la pregunta era directa. Y no solamente por los nuestros, que dice la Escritura, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué impresionante declaración de la propiciación de Dios! Benji, ¿y qué es propiciación? ¿No? Cabe la pregunta, no es una palabra que utilizamos todo el tiempo. Propiciación significa que la justicia de Dios, perfecta y pura, fue satisfecha completamente en la cruz del Calvario. No hay otra obra en este mundo, por muy bueno que seas altruista y des todos tus bienes para los pobres, no hay nada que se compare con la sangre de Cristo vertida en la cruz. Él es la propiciación por mis pecados. Es decir, por eso lo hice personal esta mañana. Tu pecado y mi pecado es un tema personal con Dios. Mi pecado. ¿Qué voy a hacer con mi pecado? Bueno, Jesús ya lidió con mi pecado. Pero a veces me gusta regresar porque no permanezco en la luz. Y parece tan sencillo como de Club Semilla, pero es algo que necesitamos abrazar y ver en la Escritura. Que la justicia de Dios ya nos hubiera consumido. Tú y yo no debimos de haber amanecido esta mañana. Por nuestros méritos, hace mucho tiempo hubiéramos sido consumidos. Y hacemos preguntas, reclamamos a Dios bueno que nos deja respirar. Ahora venimos a la Biblia y ahora venimos a conocer a Jesús y vemos que Él murió por este pecador, por cada uno de nosotros. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que a pesar de que leemos versos tan hermosos como esto, no todo el mundo va a recibir este regalo. No quieren recibir el regalo, quieren ir con sus propias obras. Quieren hacer el regalo de Jesús a un lado y decir, a ver, voy a juntar mi cambio, mis monedas, mis 5 pesos y me voy a enfrentar a un Dios perfecto, puro, verdadero. No quieres hacer eso.
No podemos hacer eso. Piensa por un momento. Seguro desde chiquito nos enseñaron a todos que no podíamos ver el sol a plena vista, ¿cierto? Y ahí andábamos, ¿no? Quizá 2 segundos. Pero si quedas más tiempo viendo el sol, ¿qué pasa? Se queman tus ojos. Ahora imagínate entrar al trono de Dios, el creador del sol, y pensamos llegar en nuestras propias justicias. Si no podemos ver una estrella como el sol. Esto es lo que Dios trae a nosotros: vida, amor, luz. ¿Cuál fue la pregunta de tus notas? ¿Qué hacer con mi pecado? Bueno, ya vi que no puedo esconderlo, al menos para siempre. ¿Qué más? ¿Qué dice tu nota? Puedo confesarlo. ¿Y qué va a pasar? Recibiré perdón. ¿Y qué dice el número 3? Puedo ser libre, puedo vencer el pecado. Cuando peque, sé que Él me perdona y me limpia y vuelvo a esta comunión santa con Él. Ahora, tus notas van muy bien, ahí lo tienes, ya lo analizaste, se ve bonito, hasta le pusiste igual colorcitos. Pero la pregunta que sigue es: ¿puedo saber con seguridad que conozco a Dios y que ando en luz? La respuesta te la va a dar el verso 3. Y la respuesta es: sí se puede. Lo voy a leer como lo leyó mi pastor el domingo pasado. ¿Te acuerdas? El discípulo amado, y después le pasa el teléfono casi al hijo del trueno y te manda unas verdades, y después, bueno, igualito, vas a ver esta dualidad. Voy a leer del verso 3 al 6 con esta dinámica. Mira el verso 3. El discípulo amado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. A ver, te paso al hijo del trueno. Te quiere decir unas cosas. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, te paso al discípulo amado. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Te quiere decir algo el hijo del trueno? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es este juego de gracia, pero también de verdad. Lo necesitamos. Jesús es lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y entonces entendemos el contexto, que si guardamos sus mandamientos, tú y yo, nadie nos lo tiene que platicar. Sabemos que conocemos a Dios. ¿Qué dijimos hace unos momentos del verso 7 del capítulo 1? ¿Cuál era la clave de la victoria? Andar en luz. Bueno, andar en luz, según el verso 3 y 4, significa obedecer la palabra de Dios. Andar en luz significa obedecer la palabra de Dios. Leeré 3 y 4 otra vez. En esto sabemos tú y yo que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si guardamos la palabra de Dios. El que dice yo le conozco, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sencillo, crudo, pero verdadero. Y cuando dice que le conocemos, también es otra de estas palabritas que has ido aprendiendo con el tiempo. Es ginosco, es decir, conocimiento por experiencia. No es nada más que algún día escuché que Dios es bueno y Dios restaura matrimonios y Dios te da paz y Dios te da gozo. Eso dicen. Ginosco es decirte a los ojos que Dios restaura matrimonios porque restauró el mío. Que Dios restaura vidas porque restauró la mía. Que puedo levantar mis manos cantando a un Dios que verdaderamente me ha dado paz y gozo a pesar de la tormenta. Eso nadie te lo platica, eso tú lo vives, en eso tú conoces a Dios. Y necesitamos pasar por tormentas muchas veces para conocer mejor a Dios. Si te encuentras en una hoy, abrázala. Dios se quiere revelar a tu vida de una manera que quizá de otra forma no sería tan fácil. Entonces, la relación de luz con la palabra la vemos en Salmo 119. Este te lo sabes de memoria. Algunos de nosotros lo cantábamos de niños. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te la sabes? Ahora vívela.
Nos la sabemos de memoria. Oh, si lámpara es a mis pies tu palabra, pero ¿cuántas veces venimos a Cristo antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en lo que Dios ha puesto en nuestra vida para decidir? Venimos a Cristo, venimos a su palabra. Caminar en luz significa pasar tiempo diario, no negociable, con Dios a través de la Biblia. ¿Lo repito? Caminar en la luz significa pasar tiempo diario, no negociable con Dios a través de la palabra, de la lectura bíblica. Ese es el tiempo en el cual vas a descubrir la voluntad de Dios. Está muy bien tomar notas en domingo, perfecto. Tomar notas en miércoles, súper bien. Ir a los navegantes, sin duda es increíble. Pero si nos preguntan mañana, ¿qué te dijo Dios? ¿Pondremos cara de what? ¿What? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué dices? ¿Puedo escuchar a Dios? ¿Puedo conocer a Dios? La verdad es que sí. De hecho, el domingo pasado, justamente en Navegantes, estábamos en el grupo de los hombres y llega un hermano y dice, mira, aquí ya está la Biblia y ya puse en los 66 libros los colorcitos para encontrarlo de volada, ¿no? Perfecto, se veía increíble su Biblia. Y después dice, pero ¿y ahora qué botón aprieto? ¿Qué sigue? ¿Cómo se escucha? Exacto. Queremos leer contigo, subrayar contigo, meditar contigo, que tú aprendas a escuchar la voz de Dios y que sepas que no son tus emociones, sino que es Dios hablándote. Y cuando vienes a consejo bíblico, solamente te vamos a confirmar lo que Dios ya te ha dicho. Esto es un caminar en luz. Empiezas a escuchar la voz de Dios y empiezas a darte cuenta a través de la palabra cómo Dios te habla. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es una prueba de nuestro amor por Dios. Últimos 2 versículos y terminamos. Verso 5. Primera de Juan 2:5. La misma idea. Pero el que guarda su palabra, en ti, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha madurado, está dando fruto. Tú lo notas, ya ni siquiera te platican. Órale, ¿qué te pasó? Es así de, no soy el mismo. O sea, no soy perfecto, sigo con muchas batallas, pero no soy el mismo que ayer. Hay un nuevo deseo más alto que el satisfacerme nada más, que el cumplir mis sueños. Ya ni siquiera los considero como importantes. Quiero realmente glorificar a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él, dice el verso 5. En Jesús. Yo no quiero que estés en el cristianismo, en Semilla de Mostaza, en Navegantes. Yo quiero que estés en Cristo y que tú estés seguro de estar en Él. Es una bendición tener una iglesia, es una bendición tener comunión unos con otros. Pero tú vas a estar seguro en su palabra y en Cristo. Hay 3 maneras de obedecer. Ahorita puedes decir, ok, entonces para el próximo domingo todos 3 capítulos diarios de aprendidos de memoria y empiezas a poner reglas, ¿cierto? Bueno, hay 3 maneras de obedecer, 3 motivos para obedecer. El pastor Warren Wiersbe lo dice así. Número 1, obedezco porque tengo que obedecer, ¿no? Es decir, el trabajo. Quiero saber qué pasa si no le haces caso a tu jefe. ¿Cuánto duras ahí, no? No va a llegar el pago. Tienes que obedecer porque te pagan para obedecer. Número 2, obedezco porque necesito obedecer. Es decir, no sé llegar a un lugar y me dan un mapa y necesito seguir el mapa para llegar al lugar. No es que quiera, es que lo necesito. Número 1, que tengo que. Número 2, porque necesito. Pero número 3, porque quiero obedecer. Es una entrega cuando Cristo es tu todo, a obedecer porque le amas. De hecho, aquí, si existe alguno que le guste las matemáticas, les voy a dar una fórmula. ¿Están listos? Amor igual obediencia. Obediencia igual amor. Para Jesús, tu prueba de amor es la obediencia a su palabra.
Es totalmente importante y no porque Él necesita que lo obedezcas, es porque tú necesitas obedecer al Señor. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Mateo 12:49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. La obediencia es evidencia. Pero necesito hacer un paréntesis aquí. El pastor Marcos Vidal, hace tiempo en una enseñanza, nos decía que cuando era niño, hubo un episodio gracioso. Le decían, Marcos, siéntate. No me siento. ¿Que te sientes? Que no me siento. ¿Que te sientes? No me siento. ¿Que te sientes o vas a ver cómo te va a ir? Y entonces se sienta. Y dice, pero en mi corazón estoy parado, ¿no? ¿No somos así con Dios a veces? Y dejo esta relación, dejo este vicio, pero mira, ok, Dios, está bien, ¿no? Porque es lo que hace un cristiano. Pero no lo hacemos porque realmente amamos a Jesús. Es porque me lo dijeron, porque ahí dice, pues ya ni modo, eso es lo que tengo que hacer. Y esto es triste, porque tú puedes obedecer sin amar y va a ser una carga tarde o temprano. No vas a regresar, vas a decir, ¿para qué sigo con esto? ¿Para qué sigo con esto si se trata de mí? Pero ¿sabes algo? Obedecer, o más bien cuando amas, obedecer es un deleite. Pareciera que al inicio te estaba dando como que los 3 puntos. No es así. De hecho, ya ni se trata de esto. Si amas a Jesús, se trata de Jesús, no vas a permanecer en oscuridad, porque vas a decir, ¿cómo voy a hacer esto que te llevó a la cruz? ¿Cómo voy a hacer esto porque te amo? Yo quiero estar contigo. Ya no es si lo confieso o no lo confieso. Ya no es ni siquiera si lo encubro. Ya no es ni siquiera que vive una vida en victoria. Es porque te amo y quiero estar contigo, Señor. No quiero romper tu corazón porque te amo. Tú diste tu vida por mí. Se trata de tu gloria. Y entonces podemos entenderlo más claramente. Que si vemos a Jesús, cada uno de nosotros, que dijimos en la pregunta que hice en tus notas, ¿qué hacer con nuestro pecado? Es Dios, te entrego mi vida entera. Ni siquiera se trata de mí. Nunca se trató. Quiero estar con Jesús. Y así termina el último verso, verso 6. El que dice que permanece en Él, ¿cómo termina? Debe andar como Él anduvo. Hay grandes implicaciones en este verso. Tú y yo tenemos una identidad y actuamos en base a quien creemos que somos. Nuestras acciones obedecen a nuestra identidad. Si andamos en luz es porque Él está en luz. ¿Quién es el ejemplo máximo? Jesús. Andamos en luz porque Él está en luz. Al final dice el verso, debemos andar como Él anduvo. Más adelante en el siguiente capítulo vamos a ver que nos purifiquemos porque Él es puro. Y más adelante en el verso 7 del capítulo 3 vamos a ver que hagamos justicia porque Él es justo. ¿Quién fue siempre la referencia? Jesús, Jesús, Jesús. Se trata de Jesús una y otra vez. El foco es Cristo. Siempre nuestro referente es Jesús. Estoy seguro. Son últimas ideas. Estoy seguro que si nos detenemos antes de actuar, antes de responder, antes de hablar, antes de firmar, antes de comprar, antes de prometer y pensamos en Cristo, otra sería la situación. Cada día de nuestra vida. El cristiano no reacciona, responde. Y respondes en base a tu identidad. ¿Quién eres? Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Para dónde? ¿Qué dice tu palabra? No voy a tomar una decisión así si no he consultado con Dios primero. Y entonces vamos y estamos seguros, porque aunque parece lento el proceso, en mi caso estoy seguro que yo soy mi propio estorbo, mi peor enemigo, pero estoy seguro que Dios va a terminar la obra que comenzó en ti
y en mí. No lo ves, no lo vemos, pero es verdad. Paso a paso. ¿Qué implicaciones tiene esto en mi vida? Ya vimos 6 versículos, nuestras notas bien bosquejadas, pero vámonos a nivel de cancha. Por cuestión de tiempo vamos a dar 2 ejemplos, rápidos y sencillos. Primer ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien peca contra mí? ¿Qué pasa cuando alguien se burla de mí, me ofende, me agrede, me insulta? Si estoy en luz, así como Jesús, Él perdonó e intercede por los que perdonan. Mira lo que dice Efesios 4:32. Acompáñame para que tengas oportunidad de escribirlo o de subrayarlo, escribirlo en tus notas o subrayarlo en tu Biblia. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Cristiano, cristiana, a la luz de esta escritura, ¿hay alguna razón para que no perdones? Ninguna. La razón por la que no perdonamos es porque no hemos visto la grande deuda que Dios ya nos perdonó. Y entonces nos enfocamos solo en nosotros. Es un ejemplo de cómo se ve Primera de Juan, primeros 6 versículos en mi vida diaria, cuando he sido ofendido, cuando he sido agraviado. Perdono e intercedo por aquellos que hacen esto. Segundo ejemplo, matrimonios. ¿Cómo se ve un matrimonio que camina en luz? Todos los que sean esposos, vámonos a Efesios 5:25. Todos los esposos, Efesios 5:25. Los solteros, aguanten, ahorita llego ahí. Maridos, ¿qué dice el verso 25? Maridos, lee conmigo. Amad a vuestras... A ver, les voy a dar otro chance para que agarren fuerza. Lo voy a leer al lado de mi esposa. ¿Están listos, maridos? ¿Au? ¿Sí? ¡Au! Eso. ¿Están listos, maridos? ¡Au! Más o menos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solo este verso habría una serie para nosotros completa, como de 5 meses mínimo. Maridos, amad a vuestras mujeres, no en tu amor, no en mi amor, en el amor de Dios, porque el amor de Dios es sacrificial, es puro y perfecto. ¿Cómo puedo decir que ando en luz si estoy en tinieblas en mi matrimonio? Me hago mentiroso. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Nunca se trató de mi felicidad, que me trataran bien, que me hicieran mis chilaquiles cada mañana y mi licuado, y que aquí se hace lo que yo digo. No nos parecemos a Jesús en lo absoluto si seguimos ese camino. En lo absoluto. Jesús se entregó a sí mismo a pesar de la iglesia. Él nos ama. Nosotros amamos porque Él nos amó sacrificialmente. No se trata de mí, soy miserable cuando se trata de mí. No hay persona más miserable que aquella que vive para sí misma. No hay matrimonio más miserable que aquellos que viven para sí mismos. Esto nos lleva a formas prácticas. Otra vez, no son sentimientos, sí los incluyen, pero hombres que leyeron conmigo, esposos, papás, pastores de nuestro hogar, rindámonos a Cristo. No sean las esposas los que nos lleven a la iglesia, seamos nosotros tomando la iniciativa, la hermosa responsabilidad de ser esposo. ¿Sí sabes que en el cielo no va a ser tu esposa?
Trátala como tu hermana en Cristo, trátala como Jesús la trataría. Es muy importante hacer vivo en nuestra relación diaria estos versos. Y ya veo algunos esposos con ojos de, ¿qué? ¿Y a ella no le vas a decir nada? Tranquilos, también hay instrucción bíblica. Hermanas casadas, acompáñenme a Efesios 5:22, por favor. Efesios 5, ahora el verso 22. Casadas, ¿pueden leer conmigo este verso? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, les voy a pedir un favor, casadas, esposas, sujeten a su marido, sujeten el brazo de su marido, con amor, por favor. No acá de estrangularlo de aquí, ya me voy a aprovechar. Por favor, todas las esposas sujeten a su marido. Es que me da pena, dicen unas. Por favor, háganlo. Y los solteritos así la lagrimita, ¿no? Chicos, aprendan. ¿Ya están sujetas de su esposo? ¿Listas? ¿Sí? ¿Todas? La sujeción es un tema de diseño, no de capacidad. El hecho de que sujetes a tu esposo es porque él se va a sujetar a Cristo. El hecho de que tú no confíes en tus capacidades como una mejor tomadora de decisiones en el matrimonio te hace rendirte a la voluntad de Dios para que cambie el corazón ¿de quién? De tu esposo. Tú quieres ver la obra de Dios en tu esposo, no tu obra en tu esposo. Pero eso requiere rodillas y clamar. Esposas, necesitamos de sus oraciones. Necesitamos esto, sujetarnos nosotros al Señor y ustedes a nosotros. Así se ve, así como están ahorita los esposos, así se ve. Primera de Juan 2:6 en un matrimonio. Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Y ya vi algunas caritas tristes de solteros, así de, ya nosotros no nos vas a decir nada. No se preocupen, todos los demás textos aplican a ustedes. Pero para que no nos vayamos así, vámonos a Filipenses capítulo 2. Y de hecho, esto sí, efectivamente, aplica a casados, solteros, por igual. En Filipenses capítulo 2 tenemos el mejor ejemplo. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Vean el ejemplo de Cristo. Veamos el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Cierra tu Biblia. Cierra tus notas. Cierra tus ojos. Y abre tu corazón. Ábrelo a Jesús. Él quiere seguirnos moldeando y perfeccionando. Estoy seguro que la mayoría de nosotros queremos permanecer en su palabra, pero en este mundo y en esta situación, en estas condiciones, se nos olvida hacerlo con las fuerzas de Dios y nos frustramos. Con tus palabras, aprovecha este momento y ponte a cuentas con Dios. Agradece este momento, agradece la limpieza de su palabra. Agradece que te dejó alternativas para el pecado. Él pagó completamente. Si estás en pecado y estás ocultando tu pecado, pídele a Dios de su Santo Espíritu para que puedas venir a la luz. ¿Es doloroso? Sí, pero no más que quedártelo más tiempo. No dejes pasar un día más cargando un pecado oculto. Confiésalo.
Si necesitas que oremos contigo, oramos contigo. Si necesitas hablar con tu esposa, con tu esposo, habla con tu esposa, con tu esposo, pero no te quedes solo cargando un pecado. Sé libre hoy. Confiésalo y alcanza misericordia. Sé feliz, de hecho, sal por esa puerta siendo bienaventurado, porque ese pecado que tanto te avergüenza ya fue pagado y tú vas a ser perdonado al momento que lo presentas. Jesús dijo en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, aquí estamos, nuestros ojos cerrados, nuestro corazón abierto a ti, como una sola familia, Señor, con tantas fallas, con tanto pecado, con tantas cosas. Pero encontramos en este texto esperanza. Esperanza que no avergüenza. Tú nos recibes una y otra vez, pero hay un punto en el cual queremos ser libres completamente de la esclavitud del pecado, y hemos aprendido hoy que es permaneciendo en tu palabra. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Déjanos ir todos los días a ese lugar íntimo, tú y nosotros, a escuchar tu hermosa voz y tomar decisiones que te glorifiquen. A partir de hoy, no ser aventados en ese sentido, sino ser sabios y tomar decisiones que te glorifiquen. Y si no sabemos, vamos a la palabra, vamos a la comunión en la iglesia, preguntamos, pero estamos seguros de que estamos tomando la mejor decisión. Dios, yo te ruego que obres en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Rompas el corazón de piedra que solo se endurece cuando escucha más verdades. Rompas y nos des un corazón de carne que te ame, que te adore y que quiera servirte. Eso necesitamos todos nosotros, hoy y cada día. Y llénanos de gozo y paz, Señor, mientras nos acercamos a ti. Te adoramos y te exaltamos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.